Y quería decir que efectivamente yo estuve hace pocos días fuera del país e hice un esfuerzo muy grande de poder acompañarlos para ustedes. Esta invitación surge producto de que en el mes de diciembre yo recibí la invitación del Ministerio de Educación para poder hacer una presentación a las autoridades nacionales de educación a nivel regional sobre esta temática del desarrollo biológico, el desarrollo cerebral, la neurociencia y la educación. Como escucharon, soy un médico, soy pediatra, yo estoy entre pedagogos, entre maestros, y no voy a hablar de pedagogía, voy a hablar de las bases biológicas de la educación, para que ustedes vean la importancia que tiene esto en la educación, pero también lo que los maestros y el sistema educativo puede hacer por el desarrollo, finalmente por la felicidad de los niños, para que sean personas útiles en la vida. Decía que para mí es muy útil y quise venir a estar con ustedes porque los maestros son los grandes agentes del cambio. Creemos que los maestros son sustantivos para poder tener un país mejor, una sociedad mejor, personas mucho más desarrolladas y felices. Y lo que ustedes puedan hacer en favor de la niñez en esa etapa tan decisiva de la vida es fundamental para estos logros. En esa medida es que acepté estar con ustedes y poder presentarles estas cosas que hemos venido trabajando en los últimos años y que consideramos pueden serles de mucha utilidad. El ser humano es un ser integral, está compuesto por una serie de órganos, ¿no es cierto?, que tienen mayor o menor importancia, pero por sobre todos tienen un sentido de integralidad. Y sin duda de que en este contexto el órgano más importante que tiene el ser humano es el cerebro. El cerebro es el órgano que define al ser humano y que nos hace ser diferentes unos de otros. Y permite al ser humano alcanzar la felicidad o alcanzar situaciones de tragedia. El cerebro es lo que ha permitido al ser humano, ahí ustedes, yo sé que todos no pueden ver estas láminas, por eso preparé básicamente una presentación para irla comentando, y pueden ver ahí el cerebro. Es un órgano que puede tener la posibilidad de llevarnos a las cosas más hermosas, como decía, pero a las cosas más trágicas. La bomba atómica esencialmente ha sido producida por la capacidad cerebral del cerebro, pero también puede producir cosas bellas como el arte. El cerebro es un todo, pero tiene zonas específicas. Tiene zonas, por ejemplo, para el habla, que están en la parte lateral del cerebro, tiene zonas para la lectura que están en la parte posterior, y en la historia han habido cosas tan interesantes como la frenología. Hace 150 años se pensaba que la forma del cerebro era lo que definía la personalidad de las personas. Si tenía cabeza más grande o ciertas protuberancias, podía tener ciertas características. Es decir, siempre ha sido importante, siempre se ha considerado que el cerebro es un órgano muy importante. Pero en los últimos años, en los últimos 15 años, gracias al desarrollo de métodos no invasivos, como la escanografía, como la resonancia magnética, como una serie de métodos asociados a la computación, a la informática, se ha podido hacer una serie de estudios para ver las funciones cerebrales específicas. Y siendo un órgano total e integrado, tiene funciones específicas muy importantes que permiten hacer cada uno de los actos de nuestra vida. El cerebro en el ser humano es el órgano más importante y nos permite, comparado, ahí tenemos una curva que no sé si la logran ver, en relación al tamaño del cuerpo de otros seres vivos, el cerebro humano es el más grande en relación al tamaño. Más o menos el cerebro del ser humano llega a tener hasta 1350 gramos en la adultez, es decir, más de 1 kilo. Hay otros animales, otros seres vivos que tienen cerebros más grandes, como puede ser el de la ballena, por ejemplo.
El cerebro de la ballena llega a pesar hasta 1,5 kilos, pero sin embargo solo representa una pequeña parte de su cuerpo. En relación al tamaño corporal, el tamaño del cerebro del ser humano es el más importante, el más grande en relación a su tamaño corporal. Y ahí lo tienen ustedes en una curva en la cual pueden ver al ser humano con el tamaño más grande del cerebro en relación a su cuerpo. ¿Qué diferencia? También otros seres vivos, animales, tienen cerebro. ¿Y qué es lo que diferencia al cerebro del ser humano del cerebro de los animales? Primero, el tamaño, ¿no es cierto? Hemos dicho que es el cerebro más grande, pero también el número de las neuronas que lo contienen. Más adelante les voy a presentar a las neuronas, pero el número de neuronas que tiene el cerebro humano es el número más grande que existe. Se estima que hay 100.000 millones de neuronas en el cerebro humano. Si tendríamos que escribir el número 100.000 millones, nos ocuparíamos seguramente entre el 1 y los ceros todo el ancho de este escenario. Pero también el cerebro humano se diferencia de otros cerebros por el desarrollo de la corteza cerebral. ¿Qué es la corteza cerebral? La corteza cerebral es la parte más elevada del cerebro, la que está más hacia la periferia. Esto representa las 2/3 partes del tamaño de todo el cerebro. En esta lámina que tenemos, que no sé también si logran verla, tenemos el sistema nervioso central de una serie de animales y en la parte superior tenemos al cerebro humano, el más desarrollado. Los peces, abajo tenemos el cazón, apenas tiene una parte muy elemental del sistema nervioso central que se llama paleocerebro o cerebro antiguo. No tiene corteza cerebral, solamente tiene las funciones básicas que le permiten movilizarse, que le permiten hacer la función de defensa, la comida, la función de respiración de acuerdo a su cuerpo, pero conforme va evolucionando, siendo el ser más complejo, van ocurriendo varios fenómenos. Uno es, como hemos dicho, el crecimiento del tamaño cerebral, el número de las neuronas, y también otro fenómeno que se llama arrugamiento cerebral. Para poder tener mayor cantidad de corteza cerebral, es muy importante que el cerebro haga lo que se llama el arrugamiento, que es como un papel que se arruga para poder tener mayor cantidad de neuronas en su superficie. Otro órgano tan importante y que ha contribuido al desarrollo del cerebro, sabemos que es la mano. La mano del ser humano es totalmente diferente a los miembros superiores o a lo que pueden ser manos de los primates. El ser humano es el único ser que puede hacer pinza y por eso es la herramienta de las herramientas, que es la oposición entre el pulgar y el dedo índice. Hay todo un trabajo muy interesante que hizo Federico Engels que se llamaba El papel del trabajo en la transformación de los primates en ser humano a partir del estímulo que representaba la acción del trabajo, la bipedestación para el desarrollo cerebral. Otro elemento muy importante en el proceso evolutivo que es muy interesante que ustedes lo conozcan es el papel del fuego. Aquí tenemos una lámina en la cual podemos ver que en el proceso evolutivo desde los homínidos hasta el ser humano ha habido un proceso de retracción de la mandíbula hacia atrás, desde los hocicos de los animales hacia la retracción del ser humano para permitir el crecimiento de la bóveda craneana. El retraso, la retracción de la mandíbula ha permitido el crecimiento de la bóveda craneana y al crecer la bóveda craneana, eso ha posibilitado que incremente el tamaño del cerebro. Y ha habido un elemento muy importante en que las mandíbulas se hayan retraído y no sean tan fuertes para poder desgarrar los alimentos. Ha sido el papel del fuego. Desde que se inventó y descubrió el fuego, desde que se descubrió el fuego, las mandíbulas fueron necesarios que sean menos potentes y que los alimentos sean, al ser cocidos, se permitía que éstas se retrajeran, sean menos potentes y se desarrollara la capacidad craneana para ir a albergar a un cerebro más grande.